conmigo, tú tienes el control. Tú tienes el control. Nunca pierdes el control. Yo no sabía que esa canción yo la había escrito para mi proceso, porque no me había pasado nada antes de que yo escribiera esa canción. Cuando yo la escribí, pero Él sabe. Dios les bendiga, mis hermanos. Aquí estamos, amén, mirando esta ciudad, amén, la ciudad de Chicago, y considerando, amén, todo lo que está pasando alrededor nuestro. Sé que no es la única ciudad que se ve así, vacía, amén. No sé desde dónde tú nos escuchas, desde dónde tú nos ves, pero nos gustaría saber, amén, que comentes, que subas una fotografía. Aunque a estas alturas, pues, con la ayuda de Dios estamos a punto de terminar esta cuarentena, amén. Pero vamos a seguir hablando la palabra de Dios, termine la cuarentena o no termine pronto, seguiremos hablando la palabra de Dios, amén. Yo lo he dicho, quizás el diablo ha querido que se cierren iglesias, pero número uno, se han abierto iglesias en casas. Tu casa ahora es la iglesia, ahí se predica, hasta ahí llega el mensaje, amén. Y número dos, yo digo, cerrarán las iglesias, pero no me cerrarán la boca, amén. Y es lo que muchos pastores, predicadores estamos diciendo, amén. Y bueno, vamos a la palabra de Dios y, amén, estamos viendo esta serie. Te invito a que te quedes 7-8 minutos, amén. Dice la palabra de Dios en 1 de Samuel 28:7. 1 de Samuel 28:7 dice: entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otro vestido y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines, escuche bien, dice que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Amén. Estamos viendo esta serie, amén, consultando a Dios. Consultando a Dios. Mire lo que sucede cuando uno no sabe, cuando uno comete errores. Saúl consultó a una divina. Amén. Debemos consultar a Dios. Muchas veces creemos que Dios no nos va a contestar. Muchas veces pensamos que porque Dios se tarda en contestar, amén, Dios no escucha, Dios no nos quiere, Dios no va a contestar nunca. No, tú sigue confiando, sigue esperando en Dios, amén. A veces la respuesta de Dios es lenta, amén, y a veces la respuesta de Dios también es no. Así es de que no por eso dejemos de confiar en Dios y de buscarle a Él, amén. En 1 de Crónicas capítulo 10, el verso 13 y 14, mira las consecuencias. Dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Dios, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una divina y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Amén. A Dios le gusta que lo consultes. A Dios le gusta que lo busques a Él. Ayer decíamos, amén, que el mejor lugar es el altar. El altar, amén, para buscar a Dios en la iglesia. Si ahorita el altar no está en la iglesia y la iglesia está en tu casa, ahí en tu casa haz un altar para Dios, amén, y ahí consúltale. Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3. Dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. Clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Entonces, ahora clama en ese altar que tú has hecho. Ve el ejemplo, amén, en Saúl, por ir a consultar a quien no tenía que consultar, por ser impaciente. Esa es una de los errores que se observa en el rey Saúl, amén, que fue impaciente en repetidas ocasiones, amén, y porque pensaba que Dios tardaba para contestarle, él buscaba otras alternativas, amén. Moisés lo hizo, Moisés consultó a Dios, lo hizo, por lo menos se ve en la escritura en el libro de Éxodo capítulo 3, léelo en tu casa, consultó a Dios y Dios le habló, amén, no vio su rostro, pero había una zarza, un arbusto con espinas enfrente de él,
amén, y él oía la voz, aunque no veía a Dios, pero escuchaba la voz de Dios que le estaba contestando. También subió, amén, al monte Sinaí, en Éxodo capítulo 19. Ahí hablaba con Dios, amén, y Dios le respondía, incluso, amén, en esas conversaciones que tuvo Moisés con Dios, truenos y relámpagos llegaron a escucharse, amén. Y estuvo él con 40 días de ayuno y de oración en el monte, amén, para poder escuchar la voz de Dios. Date cuenta, quizás es lo que le faltó al rey Saúl, amén. Demasiado impaciente, quería las cosas al momento, amén, y vimos las consecuencias. Moisés lo hizo y desciende y se da cuenta, amén, que el pueblo había pecado contra Dios cuando él desciende, amén, y vuelve a subir otros 40 días para hablar con Dios. Eso lo vamos a ver mañana, primeramente Dios, amén. Pero sí te quiero decir que el diablo es un usurpador y ha querido quitar el trono, el lugar a Dios, amén. Él quiere quitarle el lugar a Dios aún todavía en estos tiempos, amén. Cuando tú deberías de clamar, de buscar de Dios, él pone alternativas falsas, amén. Y te vas a dar cuenta, amén, Dios no lo quiera, si tú no tienes cuidado te vas a dar cuenta de los resultados, amén. Primero, tu bolsillo se va a quedar vacío, porque las personas que se hacen consultar para dar respuestas a tu necesidad, amén, a tu problema, que el hombre se fue y que yo lo hago regresar y bla, 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 y que tienen poderes súper recontra milagrosos, amén, y todo eso, amén. Todo eso trae muchas consecuencias porque estás abriendo una ventana, una puerta a lo prohibido por Dios, amén, a lo prohibido. En Jeremías 13:10 dice: este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este cinto que para ninguna cosa es bueno. Y el verso 11, estoy leyendo Jeremías capítulo 13, en el verso 11 dice: porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama y por alabanza y por honra, pero no escucharon, amén. El altar le pertenece a Dios, recuerda, y Él es el único, amén, que tiene las tres características, amén. Él es omnisciente, todo lo sabe, Él es omnipotente, todo lo puede, y Él está en todo lugar, amén. Así es de que confiemos en Dios. A Dios es a quien debemos consultar. En Segunda de Reyes 16, ya vamos a concluir, dice: mandó el rey Acaz al sacerdote Urías diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y asimismo el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él, amén. Él estaba preparando un altar para consultar a Dios, amén. Los videntes o profetas eran los hombres de Dios en aquel tiempo, lo dice Samuel, amén. Si leemos primera de Samuel 9:9, o sea, lo consultaban en el altar quienes tenían esa facultad, amén, en aquel tiempo estoy hablando. Pero aparte, si alguien decía: bueno, ¿yo qué consulto en el altar? Amén. Bueno, entonces voy a consultar al hombre de Dios, amén. Dice en primera de Samuel 9:9, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque el que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente, amén. Entonces era a los profetas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento cambian de nombre, amén, y son pastores, son apóstoles, pastores, discípulos, ancianos en las iglesias, amén. A ellos es a quienes se les consulta. Ahora, a veces no nos gustan cómo nos habla el hombre de Dios, las respuestas que nos da cuando vamos a consultarle, amén. Josafat en Segunda de Reyes 22:7 dice: y dijo Josafat: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? Vea, él estaba queriendo consultar a alguien y pregunta: ¿dónde está el profeta de Jehová para que le consultemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imía.
mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza bien, sino solamente mal. Y Josafat dijo, no hable el rey así. Dese cuenta, amén. El rey estaba fastidiado de que el profeta le contestaba mal, decía, no era lo que él quería escuchar, él quería que el profeta le contestara lo que él quería escuchar, amén, siendo el rey. Josafat le dice, no hables así, amén. Muchas veces las respuestas no nos van a satisfacer, muchas veces las respuestas no nos van a gustar. Aquí en Levíticos 19:31, por último, dice, no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, amén, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Léelo en casa, apréndetelo, amén, y pongámoslo por obra. Es Levíticos 19:31. No los consultéis, amén. Dice, no os contaminéis con ellos, amén. Él ha dejado, amén, donde consultar, en oración, en tu lugar, amén, en tu casa, que ahora es la iglesia, en oración, escudriñando en la palabra de Dios, haciendo preguntas a los hombres que estamos en comunión con Dios, hombres que oran, que ayunan, que leen la palabra, que no tienen un día en el camino de Dios, sino que tienen muchos días, muchas horas, muchos meses, muchos años, amén, consultando con Dios. Es a ellos a quien tú tienes que consultar, siendo siempre la base principal la palabra de Dios. Aún dijo el apóstol, si un ángel del cielo viniera a esta tierra y te anunciare algo diferente de lo que está en la Biblia, que sea maldito. Amén. Hay que hablar, amén, al pueblo, pastores, ministros, creyentes, amén. Hay que hablar al pueblo siempre con el temor de que estamos basándonos en Dios y su palabra. Que Dios te bendiga, Dios te guarde.